Que Dios les bendiga en esta mañana, ya mediodía ya. Damos gracias a Dios por, yo creo que ya lo dijo mi padre, por ayer, por el día de ayer, que fue un día maravilloso para nuestras vidas y que nos anima ayer, lo que pasó ayer, a seguir confiando en Dios, a seguir predicando su palabra y a seguir con más ánimo. Y en este día yo les quiero compartir, como decía ahí, el texto de la portada y el texto que va a salir un poquito más adelante, un tema que a mí me confrontó y que a mí me ayudó demasiado, que es el sabio siempre vence. Y le voy a pedir que en sus casas pueda ir a Santiago 13:17, el libro de Santiago 13:17. Santiago 13:17 hace un comentario referente a esto que es maravilloso. Y le voy a leer le voy a leer 3 versiones de este texto para que podamos entenderlo mejor. La primera es la versión de Reina Valera 1960, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Otra versión que es maravillosa es NTV, que dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. También ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Y quiero que nos quedemos con esta última versión, que es un poquito más actual, pero es clarísima. Dice: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera, y esto es maravilloso, son verdaderos cristianos. La sabiduría que nos va a hacer vencer es la que viene de lo alto. La sabiduría hoy día es la que marca el carácter de nosotros como hijos de Dios. Muchas veces nos confundimos y creemos que por tener más conocimientos, por saber más de muchas cosas, porque somos quizás más inteligentes que otros, tenemos más sabiduría. Pero las experiencias, lo que yo he vivido en mi vida personal, no me va a hacer ser más sabio de esta verdadera sabiduría, que es la que viene de lo alto. Porque la Biblia señala que hay 2 tipos de sabiduría: la sabiduría que viene de lo alto, y esa es la que nos hará vencer, y después señala que está la sabiduría terrenal, y que la tiene como en una escala. Si usted lee un poquito más atrás, dice que la sabiduría terrenal es terrenal, animal y diabólica, en esa escala. Y si nos fijamos, va bajando. Pero hoy día quiero que nos centremos, y fue lo que esta palabra caló en mi corazón, es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que Dios nos entrega, y es la sabiduría que nos hará vencer. ¿Vencer contra qué? Me preguntaba yo cuando leía esto y cuando lo estaba preparando. Vencer contra los problemas, vencer contra las dificultades. La sabiduría que nos hará vencer contra todo lo que nos está pasando hoy día. Hace un año estamos en una pandemia, o casi 2 ya, no recuerdo, pero yo creo que ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Y hubieron muchas situaciones que nos vieron, que nos confrontaron. Muchas situaciones que dijimos, y yo cuando preparaba esto, y lo quiero que también en su casa usted se vea hacia atrás, y cómo enfrentamos las situaciones, qué hicimos bien, qué hicimos mal, actuamos con la sabiduría de Dios, fuimos amables, buscamos la paz, fuimos obedientes, y eso es lo que a través de la preparación de esta palabra Dios me confrontó. Y para entender cuál es la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría de Dios que nosotros debemos tener para que nos haga vencer, tenemos que saber cuál es el principio de la sabiduría. Y en Proverbios 1:7
dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor a Dios es el principio de la sabiduría que viene de lo alto. Cuando tenemos temor a Dios, su sabiduría se hace presente en nosotros. ¿Y cómo sabemos que la sabiduría de Dios está en nuestras vidas? Cuando nos pasan situaciones que muchas veces no sabemos cómo solucionarlas, no sabemos cómo actuar, pero cuando pasan nos damos cuenta que Dios estuvo con nosotros, que Dios estuvo ahí. Cuando Santiago nos habla de la sabiduría que viene de lo alto, no habla de los conocimientos. Y aquí también quiero hacer un énfasis porque no mezclar, no estudiar la palabra, no nos confundamos con que no debemos estudiar la palabra, no debemos desarrollarnos en lo personal, porque la única forma de conocer a Dios y conocer lo que quiere para nuestras vidas es estudiar su palabra, es orando, es buscando, es leyendo la Biblia. Si la dejamos de lado, nunca vamos a ser sabios, jamás. Si dejamos esto de lado, nunca Dios nos va a entregar esta sabiduría que es para vencer, que es la sabiduría que nos va a servir para nosotros que podamos vencer en cada situación que nos va a confrontar. Y cuando preparaba esto, me ponía a pensar y me hacía las siguientes preguntas. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vivimos todos? ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo enfrentamos la crisis? Que yo creo lo que más ha habido en este tiempo ha sido crisis, tanto económica, quizás cuando partió la pandemia, una crisis espiritual, porque no sabíamos qué íbamos a hacer como iglesia en su conjunto, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Ayer lo comentaban muchos hermanos de la familia de G. Quedamos a la deriva, quedamos así a un costado mirándonos. Como yo tengo un ejemplo que es como los perritos cuando se persiguen la cola, siguen en un círculo. Muchas veces quizás nosotros cuando partió todo esto nos preguntamos qué hacemos, y ahí es donde yo me iba hacia atrás y cómo actué, con la sabiduría humana o con la sabiduría de lo alto, que es la que Dios nos entrega y es la que nos hace vencer en todas las situaciones, en mi trabajo, en mi universidad, con mi familia. Cuando tenemos la sabiduría de lo alto, no solamente en una iglesia con nuestros hermanos nos sirve para toda nuestra vida. Problemas familiares, problemas con nuestros hermanos, problemas en mi trabajo, con mis amigos. Esa sabiduría es la que nos va a hacer entender y actuar en base a cualquier problema. Y en Jeremías 4:22 hay una historia que Dios la señala, y que en Jeremías, en el contexto de unos versículos antes, se estaba quejando, y Dios le señala en el versículo 22: mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen idea de cómo hacerlo. En esta situación 2021 ya de pandemia, que ya la pandemia es algo normal, yo creo que algo que vamos a tener que aprender lamentablemente a vivir con esto. Muchas veces el miedo se apodera de nuestras vidas y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué palabras decir, y el miedo nos hace quedarnos en nuestra burbuja y nos retiene a actuar, nos retiene a ir y decirle a mi hermano con el cual estaba enojado, a pedirle perdón. El miedo nos detiene a arrodillarnos y pedirle perdón a Dios y orar y tener una comunión con Dios. Y hoy día lo que debemos aprender, y lo que yo aprendí personalmente, es que todo esto, toda esta sabiduría que viene de lo alto, se resume y se refleja en una persona que es Cristo. Cristo es el reflejo de la sabiduría en su máximo esplendor. Él fue sabio en todo lo que hizo, en cada palabra que dijo en la tierra, en cada acción que tuvo,
en todo, absolutamente todo, Él fue sabio. Supo qué hacer, supo cómo actuar, supo qué decirle a cada persona que estuvo con Él. Y de Él es quien debemos aprender. Y como decía al principio, tenemos que aprender de Cristo. ¿Y cómo vamos a aprender? Porque muchas veces decimos que el sabio no necesariamente es el que estudia más. Claro, el que estudia no es el que estudia más una carrera de universidad, un magíster, un diplomado. El sabio es el realmente que conoce a Dios, pero a través de su escritura, a través de la oración, a través de la comunión con el Padre, de esa comunión sincera, de esa comunión que va hacia el Padre y se conecta sin pedir algo a cambio, con esa comunión que es de corazón, que no es solamente cuando necesitamos las cosas, no es solamente cuando vemos que estamos en problemas acudimos a Él, sino que esa comunión que es transparente. Y debemos aprender de Cristo. Y si nos volvemos a Santiago 3:17, cuando leímos, dice 7 puntos de cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Primero dice que es pura, no hace lo malo y es pura en todo, en palabra, en acciones, pero sobre todo, y yo creo que nos cuesta, es libre de pasiones. En muchas oportunidades nuestras pasiones, nuestros sentimientos son más fuertes que nuestra sabiduría y actuamos pasionalmente. Cuando tenemos un problema con un familiar, un problema en el trabajo, actuamos de una forma pasional. Y es algo lo que hablábamos ayer también. A nosotros, primeramente como familia, Dios ha tratado con nosotros esto. Somos los que nos conocen, los Salinas somos muy de pasionales, muy de ir, pero Dios a través de esto me dice que tenemos que no hacer lo malo y una sabiduría pura en todo, en las acciones. Muchas veces cuando somos en nuestras acciones pasionales tenemos un problema y no pensamos, vamos y actuamos, y después nos ponemos a pensar y decimos, me equivoqué. Después quizás tenemos que ir a pedir perdón, y como humanos nos cuesta pedir perdón, sobre todo a nuestros pares. Sobre todo a nuestros pares, como humanos nos cuesta ir y decirle a mi amigo, a mi familia, a mi hermano, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y eso es lo que Dios nos dice primero en este punto, que su sabiduría, la que viene de lo alto, primeramente es pura. Y es pura de corazón, no solamente de nuestras palabras, sino que en nuestro actuar, en nuestro pensar y en nuestro decir. La segunda es que es pacífica. O sea, si buscamos un sinónimo es busca la paz. No critica, y algo que nos cuesta. Busca la paz en todos los que nos rodean. Muchas veces, como cristianos, soy claro en esto, como cristianos muchas veces solamente opinamos para criticar. Nos sentimos con la superioridad moral de ir y criticar al otro, de ir a juzgarlo, o solamente para debatir, porque creemos que tenemos la razón el 100%, porque creemos que nuestro pensamiento es el correcto, y muchas veces solamente hablamos para eso. Y aquí dice la palabra de Dios que es amable y que busca la paz primero, que es pacífica con todos los que nos rodean. Las opiniones, todo lo que nosotros señalamos tiene que ser de una forma pacífica. La sabiduría de Dios viene a nosotros con paz, y nosotros tenemos que entregar esa paz a la persona que nos escucha, a la persona con la cual trabajamos todos los días, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Tenemos que entregarle esa paz que dice Dios, que a través de su sabiduría nos entrega. La tercera es que es amable, es suave, siempre con el perdón adelante. Nosotros, ¿quién somos para juzgar? ¿Quién somos para decir, sabes qué? No te perdono.
No, me hiciste mal y no te voy a perdonar nunca. Y muchas veces ocupamos este modismo chileno, que Dios te perdone, porque yo no lo voy a hacer. Pero Dios nos dice en su sabiduría que tenemos que ser amables, suaves, siempre con el perdón por delante, con algún problema. Si aún estamos enojados o si aún usted en su casa está enojado con algún familiar, hoy día Dios nos dice a través de esta palabra que su sabiduría, la que nos hará vencer frente a cualquier dificultad que tengamos hoy día o que tengamos más adelante, primero es pura, pacífica y tercera es amable, sin enojo, sin rencor. Muchas veces nos cuesta, como decía, nos cuesta perdonar. Porque como cristianos creemos que tenemos la razón en todo, creemos que nuestro pensamiento o nuestro actuar siempre es el correcto. Pero al leer esta palabra y al Dios confrontarme, me hace ver y mirar atrás, como les decía, y veamos cómo actuamos en cada situación que nosotros vivimos en el pasado, en cada situación de problema, de angustia, si tuvimos la sabiduría que viene de lo alto para vencer. Y si antiguamente usted tuvo un problema y se siente que ese problema lo derrotó, le insto a que podamos leer la palabra y a tener esta sabiduría que es la que viene de lo alto. La cuarta, dice que es benigna. ¿Qué significa que sea benigna? Es que cede ante los demás. Muchas veces no escuchamos, siempre somos nosotros, siempre estamos nosotros por delante, siempre estamos el qué pienso yo, el mi bien propio. Y eso es lo que nos dice la palabra en este cuarto punto, que la sabiduría que viene de lo alto es benigna. Aprendamos a escuchar. Nos cuesta, por algo Dios es tan sabio que nos dio 2 orejas y una boca. Porque tenemos que escuchar más y hablar menos. Y eso es lo que nos cuesta escuchar al otro. Porque cuando vamos y estamos con un familiar, con un amigo, creemos que nuestros problemas, que nuestras situaciones siempre son más importantes. Pero la sabiduría de Dios nos dice que tiene que ser benigna, tiene que ser amable, tiene que escuchar al otro, tiene que entenderlo. Y hoy, en esta situación a nivel mundial, a nivel de país, que estamos viviendo, desde lo político hasta la salud, tenemos que escuchar, tenemos que callar muchas veces, dejar nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos quizás de lado, para poder en nuestras acciones, en nuestros momentos difíciles, vencer. El quinto punto de cómo señala Dios que es la sabiduría que viene de lo alto, es llena de misericordia. Y aquí es maravilloso porque no señala, no dice que es misericordiosa, no dice que tiene misericordia, dice que es llena de misericordia. Y por algo Dios lo recalca, porque no es un poquito, no es lo que me sobra, no es lo que yo no voy a ocupar, es todo. Una sabiduría que tiene que ser llena de misericordia con los demás. Muchas veces nosotros dudamos en dar, en ayudar, en ser misericordiosos, porque no nos cae bien, porque ¿a dónde va a llegar? ¿Qué va a pasar? Hoy día Dios nos dice que su sabiduría, la que viene de lo alto, la que nos hará vencer, es una sabiduría llena de misericordia. Después en el 6 dice que da buenos frutos. Si somos llenos de misericordia, vamos a dar buenos frutos. Se van a ver esos frutos. La gente, los hermanos, las personas que quizás no conocen de Dios, van a ver a través de ti buenos frutos con esa sabiduría que viene de lo alto. Sin incertidumbre y sin hipocresía. Debemos ser firmes. Y esto es algo que yo siempre he escuchado a mi papá, que nos dice a todos que él es de una sola línea. Y todos tenemos que ser de una sola línea. La Biblia también lo dice, frío o caliente. Porque tibio no servimos tibio. Tibio nos va a vomitar.
Tenemos que ser sin incertidumbre y sin hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto y la que nos hará vencer en cualquier situación que usted diga. Por eso yo titulé este mensaje como el sabio siempre vence, pero el sabio con la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Porque sabemos que hay dos tipos de sabiduría, como decía al principio, sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. Y quizás nosotros podemos tener esas dos sabidurías. Por ejemplo, el rey Salomón fue sabio en lo público e insensato en lo personal y en lo privado. Y eso, al fin de cuentas, nos termina siendo unas personas que no somos sabios, no somos de una sola línea. Yo no puedo ser sabio frente a los demás o verme sabio frente a los demás y en mi intimidad ser una persona insensata, ser una persona sabia. Porque tenemos hipocresía en ese actuar. Somos de dos bandos. Todos queremos, yo creo que en sus casas, nosotros acá en el estudio, queremos tener la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría que nos va a hacer vencer ante cualquier situación, ante cualquier problema. Ya hay una historia, antes de terminar, que está en Mateo 7:24, es una parábola. Dice, la historia del sabio y el necio, que todos la hemos escuchado, pero quizás nunca le hemos puesto atención. ¿Qué hizo el sabio? Construyó su casa sobre la roca. Independiente de todo lo que él había visto, él construyó su casa sobre la roca. Podían haber lluvias, marejadas, tormentas, lo peor, pero él la construyó sobre la roca. Pero no se iba a venir abajo esa casa porque estaba construida sobre la roca. Él fue sabio. Con nosotros pasa lo mismo. La sabiduría que viene de lo alto nos va a hacer vencer y no nos vamos a caer. No nos vamos a caer. Van a haber problemas, van a haber dificultades, nos van a criticar, lo van a criticar, le van a decir un montón de cosas. Pero si somos sabios, con la sabiduría que Dios señala, la que viene de lo alto, le aseguro que vamos a vencer. Y es por eso el título de este mensaje: el sabio siempre vence, el sabio con la sabiduría que viene de lo alto. Y vemos que en esta historia el necio, ¿dónde construyó su casa? En la arena. No escuchó, fue insensato, no escuchó las enseñanzas del Padre, no escuchó qué es lo que Dios le decía, la construyó en la arena y se derrumbó, se la llevó. Y eso es lo que hoy día yo le insto a través de este pequeño mensaje: que seamos sabios, que entendamos que la palabra de Dios es la que nos va a entregar la sabiduría. Y como señala en Santiago 3:17, y lo quiero volver a leer, y le quiero leer la traducción al lenguaje actual, que yo encuentro que es muy clara, maravillosa. Dice: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes, son amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera, y esto es maravilloso, son verdaderos cristianos. Cuando tenemos la sabiduría que viene de Dios, con todos estos atributos, somos verdaderos cristianos. Y como decía el tema, y que aparece en pantalla, el sabio siempre vence. Le insto a que seamos sabios en lo personal, en lo público, con la sabiduría que viene de lo alto, para que ante cualquier problema, dificultad, usted y su familia y todos nosotros podamos vencer ante cualquier problema y dificultad. Como decía el texto, el que es sabio con esa sabiduría que viene de lo alto es un buen cristiano. Le voy a pedir que en su casa me acompañe a orar por esta palabra
que Dios nos entregó primeramente a mi vida y que me dio la oportunidad de yo poder compartírsela el día de hoy. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Dios, de poder bendecir tu nombre este día domingo, Padre, a través de tu palabra, Dios mío. Nos has permitido escuchar tu voz, nos has permitido entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Nos has enseñado a que la verdadera sabiduría es la que viene de lo alto y esa es la que nos hará vencer, Padre. Te pido que bendiga a cada persona que hoy día está conectada, escuchó este mensaje, Padre. Que sea una semilla que se haya plantado en su corazón y que pueda crecer y dé buenos frutos, Dios mío. Ayúdanos a entender que muchas veces no se trata de nosotros. Esto no se trata de nosotros, de lo que yo quiero, yo pienso, sino que se trata 100% de ti, Padre. Como se trata 100% de ti, tú nos guías y si te buscamos y si te escudriñamos, tú nos vas a entregar esa sabiduría que nos hará vencer, Dios mío. Gracias por cada una de las personas que está ahí en sus casas, con su familia conectada el día de hoy. Bendícelas. Y que podamos ser un canal de bendición para nuestros compañeros de trabajo, de universidad, nuestra familia. Que seamos sabios para que podamos vencer y que tengamos esa sabiduría que viene de lo alto. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.